Dicen que hay frases que cortan como cuchillos, pero hay una en particular que todavía escucho como eco dentro de mí. Tú aquí ya no mandas nada. No vino de un enemigo, ni de un extraño, ni de alguien que quisiera herirme con intención. Vino de mi hija, la niña que un día cargué dormida en mis brazos, la que me decía, mamá, no me sueltes, la que prometió que si algún día tenía hijos, yo sería la abuelita preferida. Nunca imaginé escuchar algo así en su casa, la misma que ayudé a levantar, donde he cuidado de mis nietos, preparado comida, tejido mantas, rezado oraciones, pero esa frase abrió una puerta que yo no sabía que existía, una puerta hacia un dolor escondido, una verdad que me quebró, y un descubrimiento que cambió nuestra relación para siempre. Mi nombre es Elena, tengo 62 años. Aprendí muy pronto que la vida no espera a nadie. Crecí en un barrio sencillo, de esos donde todos conocen las penas y rutinas de los demás, pero fingen no verlas para no cargar con demasiado peso. Allí, entre la ropa tendida y el olor a frijoles cocinándose lentamente, descubrí que vivir no era precisamente bello, pero era necesario. Cuando me casé, Mauricio, pensé que por fin tendría un momento de tranquilidad. Tenía esa sonrisa fácil, esa forma de prometer el oro y el moro con una sola frase. Y durante un tiempo le creí. Le creí tanto que incluso pensé que nada podría ser demasiado grande como para separarnos. Pero la ilusión dura poco, pues la realidad irrumpe sin ser invitada. Cuando Valeria tenía 8 años, él simplemente se marchó. No hubo pelea, ni carta, ni disculpa. Solo el portazo. Un sonido seco y definitivo que resonó en mi interior como si hubiera roto una parte de mi alma que jamás volvería a su sitio. A partir de entonces, me convertí en la madre, el padre, el apoyo, los pulmones y el pilar de Valeria. La abracé cuando lloró, preguntando por qué su padre no volvía. Le inventé historias, le mostré fotos antiguas, le dije que algún día aparecería, dudando en silencio de mi propia mentira. Trabajaba lo mejor que podía. A veces hacía 2 turnos en el hospital, a veces lavaba la ropa de otros, a veces cuidaba a los hijos de los vecinos hasta altas horas de la noche. Valeria siempre veía una luz encendida en la ventana. Cuando se despertaba, yo ya estaba despierta. Cuando dormía, yo seguía despierta. Pero yo seguía diciéndome a mí mismo, valdrá la pena, se hará fuerte, y creció. Valeria se convirtió en una mujer decidida, inteligente y resuelta, una de esas madres modernas que lo investigan todo, lo planean todo, lo organizan todo. Me llenó de orgullo y de cierta nostalgia por la niña que una vez me ayudó a cruzar la calle de la mano. Desde que nació mi primer nieto hace 10 años y el segundo 5 años después, me convertí casi en parte de su rutina. Iba a su casa con frecuencia y ayudaba en lo que podía, cocinar, lavar la ropa, acostar a los niños. Era como si ocupara un lugar útil y necesario, un lugar que siempre imaginé que tendría. Por eso, cuando Valeria me llamó un jueves diciendo, «Mamá, ¿puedes venir este fin de semana? Creo que necesito ayuda», ni siquiera lo pensé. Yo iría, siempre iré. Metí en mi maleta 2 suéteres, un vestido cómodo para el domingo, un viejo neceser que ha sobrevivido a tantos viajes y las cositas que hago para mis nietos. Pijamas nuevos, un juguete educativo que vi en la tienda y un tarrito de galletas caseras. En el autobús me senté junto a la ventana, como siempre. El sol brillaba sobre el cristal, creando una agradable calidez en mis manos. Imaginé la bienvenida de mis nietos, sus abrazos, el sonido de sus saltos sobre mí como 2 monitos torpes. Pero también imaginó a Valeria. Su voz sonaba extraña por teléfono. Tenía ese tono tenso que solo entiendo porque soy madre. Siempre intento no entrometerme, aunque, sinceramente, nunca se me ha dado muy bien. Las madres de mi generación crecimos creyendo que cuidar implica inmiscuirse un poco. La vida ha afianzado ese instinto, pero nunca he logrado erradicarlo por completo. Llegué al barrio donde vive, un conjunto de casas modernas con fachadas claras, grandes ventanales y mucha luz natural. Todo estaba siempre impecable, organizado, limpio, tan distinto de la casa donde creció. Quizá por eso era tan estricta con su rutina. Quizá por eso, antes de que un pensamiento más melancólico pudiera abrumarme, respiré hondo. Mi hija está bien. Es solo agotamiento. Es solo un fin de semana.
Es solo una ayuda. Toqué el timbre y me acomodé el pelo con los dedos. Y entonces se abrió la puerta. Valeria estaba allí, pero no era la Valeria que yo esperaba. Tenía profundas ojeras, la piel apagada y un moño improvisado que delataba las noches en vela. Sonrió, pero fue una sonrisa fugaz. «Hola, mamá», fue todo lo que dijo. Me abrazó, rápido, brevemente, como alguien que abraza por obligación, no por afecto. Mis brazos quedaron colgando inertes cuando ella me soltó antes de que yo pudiera corresponderle plenamente. En ese momento, algo dentro de mí se desmoronó. No mucho, pero lo suficiente para sentir. Entré. La casa olía diferente. Ya no había aroma a pastel que Valeria siempre preparaba cuando llegaba. No se oía la risa de los chicos. No había música suave, ni el ritual de abrir el refrigerador y ofrecerme café. Se hizo el silencio. Y peso. Un peso que parecía flotar en la habitación. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar nada, oí pasos rápidos. ¡Abuela! Los dos pequeños llegaron corriendo como dos huracanes llenos de alegría. Los abracé con fuerza. Allí encontré la pizca de alegría que había estado esperando. Pero cuando levanté la vista, noté algo inquietante. Valeria nos observaba desde lejos, con los brazos cruzados, con expresión cansada y un poco irritada. Como si aquellos abrazos fueran demasiado ruidosos. Sentí un escalofrío. Algo andaba mal, completamente erróneo. Y aún así, no sabía que aquella sería la última tarde de mi vida en la que creería comprender a mi hija. La habitación parecía la misma, pero la energía no lo era. Cada detalle revelaba algo que no podía nombrar. Y cuando una madre no puede nombrar un sentimiento, lo siente el doble. Observé a Valeria caminar por la casa como si llevara una mochila llena de piedras sobre los hombros. Sus pasos eran cortos y pesados. Evitaba mirarme directamente y, cuando hablaba, su voz sonaba impaciente. «Mamá, quítate los zapatos, por favor. Acabo de limpiar el suelo», dijo en un tono que me sonó a regaño. Me quité los zapatos enseguida. No me molestaban. Lo que me molestaba era la forma. Esa no era la Valeria que yo conocía. O tal vez sí lo era, y simplemente no me percaté de algunas de las sombras. Fui a la cocina a guardar algunas cosas que había traído, intentando hacerlo todo sin estorbar, pero me di cuenta de que el fregadero estaba lleno de vasos, una sartén aún tenía restos de comida y la encimera tenía manchas de café. La Valeria de siempre jamás la habría dejado así. «¿Está todo bien, hija?», pregunté con cautela. Ella respondió lavándose las manos vigorosamente, como si el agua tuviera la culpa de algo. «Estoy cansada, mamá. Eso es todo. Demasiado trabajo, demasiadas cosas que hacer. Los niños estuvieron enfermos la semana pasada», suspiró. «Estoy al límite. Y me llamaste para que te ayudara, ¿verdad?». Sonrió con cariño. Ella giró su rostro lentamente. «Sí, pero no hagas preguntas ahora. Estoy intentando organizarme». Esa frase, «no hagas preguntas ahora», me dejó un sabor amargo en la boca. Siempre hemos sido muy unidas. Incluso cuando no estaba de acuerdo conmigo, siempre me contaba sus miedos, sus ansiedades. Desde que era adolescente, nunca sentí que hubiera una barrera entre nosotras. Los niños jugaban en la alfombra. El más pequeño, de 5 años, tenía una tableta en la mano y movía los personajes por la pantalla sin pestañear. El mayor, de 10, jugaba con su móvil. Ninguno de los dos miraba a su alrededor, ni a mí, ni a su madre, ni a nadie. Esas pantallas eran un abismo entre nosotros. «¿Le dedicaron mucho tiempo a eso, hija?», pregunté en voz baja. Solo quería entender, solo quería ayudar. Pero parecía que cualquier pregunta era como dinamita. Ella respondió secamente. «Mamá, yo tengo el control. Sé lo que hago. No necesitas...» Y entonces se detuvo, como si tuviera miedo de terminar la frase. «De acuerdo», dije, dando un paso atrás. Respiré hondo. Intenté no tomármelo como algo personal, pero el ambiente en la casa era tan tenso que sentí como si hubiera entrado en un territorio donde cada paso podía activar una mina. Julián, mi yerno, apareció en la puerta con expresión preocupada. «Buenas tardes, Elena», dijo con una amabilidad contenida. «Buenas tardes, hijo mío. ¿Cómo estás?». Me dedicó una sonrisa educada, pero completamente ausente. Llevaba mi mochila de trabajo a la espalda, mi camisa estaba arrugada y mi pelo estaba despeinado.
Me voy ahora, dijo, mirando a Valeria. No respondió. Simplemente hizo un rápido movimiento con la cabeza, diciendo, vete. Pura indiferencia. Julián respiró hondo. Antes de irse, me miró con una expresión que reconocí de inmediato, un grito silencioso de auxilio, y allí tuve la primera certeza del día. El problema en casa no era yo, no salió de mí. Algo estaba roto por dentro, algo que había estado allí mucho antes de que yo llegara, pero a pesar de mi intuición, no quise invadir, nunca quise hacerlo. Entré en la habitación con los chicos, intentando crear un ambiente distendido. ¿Jugamos, mis amores? ¿Qué tal si construimos un castillo con almohadas? Ambos respondieron con una. Después, más tarde, sin apartar la vista de las pantallas, Valeria pasó apresuradamente a mi lado y agarró un montón de ropa del sofá. Mamá, ¿puedes doblar esto si quieres? Pero a mi manera, ¿vale? Separo todo por categorías. Su ropa no se puede mezclar con la nuestra. Tiene que doblarse en 3 partes, no en 4. Su voz se volvía cada vez más aguda, más controlador. Por supuesto, hija. Haré lo que quieras. Y, por favor, mamá, respiró hondo. No pongas las cosas donde creas que es mejor. Tengo mi propio método, ¿sabes? Estuve de acuerdo, pero sentí una opresión en el pecho. Yo también siempre he sido metódica, pero nunca imaginé que se convertiría en un trauma semejante para ella. Me dio la espalda y siguió caminando rápidamente, como si yo fuera una constante interferencia. Era como si mi presencia, que yo creía útil, fuera ahora una carga más que ella tenía que llevar. Y entonces sucedió algo que confirmó mis sospechas. Estaba doblando una blusa cuando oí a Valeria murmurar, en voz baja pero aún audible. Sabía que iba a ser así. Lo sabía. Se me encogió el corazón, pero permanecí en silencio, intentando no empeorar las cosas, y por primera vez en mi vida sentía que no pertenecía. Era ya entrada la tarde. Los chicos seguían apareciendo en las pantallas. Valeria estaba en la cocina ordenando los cajones, abriendo y cerrando puertas apresuradamente, como si buscara algo que nunca podría encontrar. Estaba cerca del fregadero, cortando fruta para merendar. Hija, ¿puedo preparar un zumo natural para los niños? No han comido mucho. Se giró lentamente, con una expresión cansada e irritada. Mamá, justo iba a hacerlo. Vale, solo quería ayudarte. Sí, mamá, pero tú siempre piensas eso, dijo con una risa nerviosa, casi sarcástica. Siempre crees que puedes hacerlo mejor que yo. El cuchillo casi se me resbaló de la mano. Yo solo quiero participar un poco, ayudar. Cerró el cajón de golpe. Lo sé, pero a veces es asfixiante, muy asfixiante. Llegas y quieres hacerlo todo, cambiar la rutina, cambiar el orden de las cosas. Hija, no he cambiado en absoluto. Sí que cambia. Ni te das cuenta. Siempre quieres enseñarme algo. Ya no soy una niña, mamá. Los chicos parecían asustados. Intenté mantener la paz. Vale, yo no voy a preparar el zumo. Prepáralo tú. De acuerdo. Pero la chispa ya estaba encendida. Respiré hondo. Y entonces cometí el error de decir una frase inocente. Pero al menos, cariño, aléjalos de la pantalla un rato. No te conviene pasar tanto tiempo con ellos. Ella explotó. Mamá, ya basta. Por Dios, ya basta. Te dije que yo tengo el control. No tienes que meterte en todo. Aquí mando yo. Guardé silencio, pero me ardía la cara. Solo quiero lo mejor para ellos, susurré. Y entonces llegó, o golpe. Esa frase jamás la olvidaré. Tú aquí ya no mandas nada. ¿Entendiste? Nada. Los ojos de los chicos se abrieron de par en par. El silencio pesaba como el plomo. Respiré lentamente, controlando cada músculo de mi rostro para no derrumbarme allí mismo. Lo siento, cariño. No quería molestarte. Ella le dio la espalda. Cerró de golpe la puerta del dormitorio, y el sonido resonó dentro de mí como una piedra que cae en aguas profundas. Me quedé inmóvil durante unos segundos. Me arde el pecho. Siento mi corazón latiendo a un ritmo extraño. Nunca antes me había tratado así. Nunca. Fue en ese momento, en medio de ese silencio, cuando sentí que algo dentro de mí se rompía. No lo sabía. No tenía ni idea. Pero ese grito, esa frase, aquello era solo la punta del iceberg de un dolor, mucho mayor. Un dolor que no era solo mío, también era suyo. Un dolor que estaba a punto de descubrir. Y eso lo cambiaría todo. Me quedé allí de pie, con la fruta aún sobre la tabla, el cuchillo a mi lado y las manos frías.
El eco de las palabras de Valeria seguía vibrando en mi interior como un trueno. Tú aquí ya no mandas nada. No se trataba solo de la frase. Era a forma. Era su mirada vacía, dura y herida, como si yo representara todo aquello a lo que ya no quería enfrentarse en la vida. Respiré hondo para no llorar. Sabía que si lloraba delante de los niños, el ambiente se volvería aún más tenso. Era una de esas situaciones en las que una madre, incluso como abuela, necesita tragarse las lágrimas como si se tragara una piedra. Salí de la cocina lentamente. Me dirigí a la habitación de invitados, la misma habitación que solía tener una pequeña flor en la mesita de noche, y donde Valeria me dejaba una botellita de agua. Ahora la flor ya no estaba allí. La cama tenía sábanas limpias, pero la sensación era que no me esperaban, que solo me toleraban. Me senté en el borde de la cama y finalmente dejé que mis pensamientos respiraran. ¿Qué le pasó a mi hija? ¿Qué hice yo para que sintiera que merezco ser rechazado de esta manera? ¿Cometí tantos errores? Las preguntas llegaban en oleadas, cada una más fuerte que la anterior, y sentí que si no tenía cuidado, me ahogaría en ellos. Me pasé las manos por la cara, intentando contener las lágrimas, pero una lágrima rebelde se me escapó. Recordé las noches en que Valeria dormía conmigo, con sus brazos rodeándome el cuello, diciendo, «Mamá, ¿prometes que nunca me dejarás?» Ironías del destino. Ahora parecía que era ella la que quería echarme. O tal vez no era eso. ¿Pudo haber sido otra cosa? ¿Un grito desesperado de auxilio que sonó como un alarido? Pero en ese momento, lo único que sentí fue dolor. Ese dolor silencioso y denso que solo pueden sentir quienes aman profundamente. Al levantarme de allí, decidí intentar mantener cierto equilibrio en la casa. Preparé la merienda de los niños en silencio. Les serví a ambos. Intenté hablar con ellos, pero estaban tan absortos en sus pantallas que apenas se dieron cuenta cuando puse los platos en la mesa. El más pequeño echó un vistazo rápido y dijo, «Gracias, abuela». Y esa cosa, tan simple, tan pequeña, me devolvió un atisbo de humanidad. Pero aún así, sabía que el ambiente era demasiado extraño. Valeria ya no era la misma. Julián no se sentía bien. Los chicos estaban aislados. Toda la casa parecía respirar a una frecuencia que no podía alcanzar. Después de comer, los niños volvieron a sus dispositivos y me quedé sola en la habitación, sintiendo el peso de la tarde. El sol entraba a raudales por el gran ventanal, formando un triángulo de luz en el suelo. Incluso ese brillo parecía apagado aquel día. Oí pasos que provenían de la habitación. Valeria se marchó, arreglándose el pelo, con los ojos rojos y las manos temblando ligeramente. Voy al supermercado. Nos hemos quedado sin leche, sin fruta, y necesito estar sola un rato. Lo dijo sin mirarme. ¿Quieres que te acompañe?, pregunté, intentando ser útil. No, mamá, es mejor no hacerlo. Yo me encargaré. La frase sonó como una oración. Cogió las llaves y se marchó a toda prisa. Los niños ni siquiera se dieron cuenta, y allí seguía la puerta, cerrado, dejando tras de sí un silencio tan denso que parecía un muro. Me senté en el sofá, respiré, y traté de no pensar en lo indeseada que me sentía. Fue entonces cuando me fijé en el objeto que había sobre la mesa de centro, o tableta de Ela, desbloqueado, con la pantalla encendida, y sin querer, en ese momento, mi vida y la suya estaba a punto de cambiar. La tableta estaba allí, como si la hubieran dejado allí a propósito. Había un chat grupal abierto y la última notificación mostraba claramente: «Chicas, mi mamá está aquí otra vez y ya no la aguanto». Se me cayó el alma a los pies. Sentí un vuelco en el estómago. Sentí que el suelo se balanceaba sutilmente, como si mi alma hubiera perdido el equilibrio. Quería cerrar la pantalla. Ojalá no tuviera que verlo. Pero en ese momento surgió otro mensaje, como si el universo estuviera empeñado en obligarme a afrontarlo. Me asfixia. Siento que me controla todo el tiempo. Me empezaron a temblar las manos. «No», susurré para mí mismo. «No puede ser». Pero así fue. Hubo semanas y semanas de mensajes allí. Frases que dolían como cuchillos. Confesiones que conllevaban un peso que jamás imaginé. Leí otro. «Si pudiera sacarla de mi casa, lo haría. Ella lo arruina todo cuando viene». Sentí una sensación de ardor que me subía por la garganta. Un tipo de dolor que solo había sentido cuando Mauricio se fue. Ese dolor que mezcla el abandono con la incredulidad.
pero seguí leyendo, como alguien que presencia un accidente y es incapaz de apartar la mirada. El grupo estaba formado por 4 mujeres, 2 de sus viejas amigas, una compañera de trabajo y una madre del grupo escolar de los niños. Valeria escribía largas diatribas. No sé cómo decirle que necesito espacio. Mi mamá no entiende límites, tiene opiniones para todo. Me siento juzgada cada vez que ella viene. Pero entonces, después de todas las cosas que me hirieron, llegó algo que me quebró de una manera diferente. Una de sus amigas le preguntó, ¿pero por qué te afecta tanto cuando ella viene? Y la respuesta de Valeria me impactó, porque cuando ella está aquí, vuelvo a sentirme insuficiente, como cuando era niña, y tengo miedo de decepcionarla, tengo miedo de no ser la madre que ella espera. Dejé de respirar durante unos segundos. ¿Insuficiente? ¿Acaso mi hija había crecido pensando que yo esperaba la perfección? ¿Qué pensaba de ella? ¿Que yo la estaba menospreciando? Esa no era mi intención. Nunca. Pero las buenas intenciones no curan las heridas. Continué leyendo, aún más devastada. Valeria también habló sobre la boda. Julián y yo ya no hablamos como antes. Creo que estamos distantes. Demasiado. Siento que él está cansado de mi tristeza. Dijo cosas que me helaron la sangre. Estoy en un punto donde no sé si lo que hago sirve de algo. A veces tengo ganas de desaparecer. Y en medio de todo esto, un pasaje que casi me hizo perder el corazón. Mi mamá no sabe que yo también estoy rota. Cerré los ojos, sostuve la tableta contra mi pecho. Sentí como si tuviera en mis manos los fragmentos de un secreto que mi hija me había ocultado durante años. Me sentí culpable. Un peso abrumador cayó sobre mis hombros. Siempre pensé que ser fuerte significaba proteger. Ese acto de tragar lágrimas era una forma de enseñar resiliencia. Ese ejemplo era sobrevivir sin quejarse. Pero tal vez, quizás crié a una hija que aprendió a sufrir en silencio, porque vio un patrón en mí, un patrón que nunca quise que repitiera. Seguí leyendo porque ya no lo hacía por curiosidad. Era necesario. Necesitaba comprender a mi hija. Fue entonces cuando encontré el mensaje que más me destrozó. Lo peor es que sé que si le grito, ella no se va a ir. Ella siempre se queda. Por eso descargo todo con ella. Y luego otra, aún más cruel. A veces pienso que mi mamá es el único lugar donde puedo romperme, porque ella aguanta todo. Lloré como no había llorado desde el día en que me abandonaron. Lloré por ella, lloré por mí misma, lloré por el dolor que abarcó generaciones, y en ese llanto silencioso comprendí algo brutal. Mi hija no era cruel. Ella era enfermo por dentro y por fuera, herida, exhausto, quebrada, y yo, de entre todas las personas, me convertí en el lugar donde ella depositó sus pedazos rotos, no porque me odiara, pero eso se debe a que pensaba que podía con todo. La verdad es que ninguna madre puede soportarlo todo. Yo tampoco. Después de leer todo eso, cerré la tableta lentamente, como quien cierra una puerta tras una habitación llena de fantasmas. Me puse de pie con dificultad, con las piernas temblando, sintiendo como si el suelo fuera de arenas movedizas. Fui a la cocina y me miré en el reflejo de la ventana. Tenía los ojos rojos, llorosos, con ese brillo triste que solo aparece cuando el alma está rota. Y entonces sucedió algo inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, me vi a mí mismo, no como madre, no como una abuela, no como una mujer que ha luchado toda su vida. Me vi como ser humano, defectuoso, con decisiones que pueden haber dejado cicatrices en otros, con silencios que quizá hayan generado expectativas erróneas. Y entonces me vino un recuerdo tan vívido que parecía estar sucediendo justo delante de mí. Valeria, de 12 años, me esperaba detrás de la puerta después de que yo llegara agotada tras un turno. Ella sostenía un dibujo con la frase, «Para la mejor mamá del mundo». Ese día estaba tan cansado que respondí, «Hija, guarda eso. Mamá necesita ducharse ahora. No quise herir a nadie, solo quería un minuto de paz». Pero su expresión, la decepción se refleja en sus ojos. No había vuelto a pensar en ello desde entonces. ¿He herido a mi hija más veces de las que me he dado cuenta? ¿Podría ser que mi exceso de fuerza se haya convertido en una carencia de la misma? ¿Pudo mi silencio haberse convertido en abandono emocional? Y, aún más difícil de admitir, ¿siente Valeria que la culpa que Naki yo, sin querer, sembré en su camino? Estas preguntas comenzaron a atormentar mi conciencia. Sentí como si estuviera emergiendo una verdad,
una verdad fea, incómoda, pero necesaria. Mientras respiraba hondo, oí que se abría la puerta principal. Valeria había regresado. Y ahora sería imposible fingir que no está pasando nada. Oí que la puerta principal se abría de nuevo. El sonido resonó por toda la casa como un anuncio silencioso de que algo inevitable estaba a punto de suceder. Me sequé rápidamente las lágrimas e intenté recomponerme, aunque el pecho aún me temblaba. No quería que Valeria se diera cuenta de que había estado llorando. Una parte de mí todavía quería protegerla. Otra quería entender por qué necesitaba hacerme tanto daño para aliviar lo que sentía. Valeria entró cargando bolsas de la compra con expresión seria. Al verme en la cocina, se detuvo un instante, una pausa breve, casi imperceptible, pero que delataba que, de algún modo, sabía que algo había cambiado. «Mamá», dijo, apartándose el pelo de la frente. «¿Estás bien?» Estuve a punto de decir sí, casi, pero algo dentro de mí no lo permitía. Por primera vez sentí que ya no podía evitar esa conversación. «Tenemos que hablar, Valeria». Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pero intentó disimularlo. «¿Ahora, mamá? Acabo de llegar». «Sí, ahora», dije con firmeza, pero sin alzar la voz. Algo en mi postura la hizo retroceder un paso. Dejó las bolsas en el suelo y respiró hondo. «Vale, ¿qué ha pasado?» La miré directamente a los ojos y sentí que mi corazón se aceleraba. Vi cómo se abría la tableta, hija, y leí los mensajes. Silencio. Un silencio tan denso que casi resquebrajaba el suelo entre nosotros. Valeria empalideció. Sus hombros se desplomaron. Apartó la mirada de la mía. «Mamá», murmuró. «No, no lo hice a propósito», continué. «Pero lo vi. Estaba justo delante de mí». Cerró los ojos con fuerza y apoyó las manos en el mostrador. Cuando los abrió de nuevo, tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué te mudaste?», preguntó con voz temblorosa. «No lo toqué, cariño. Estaba abierto y vi algo aparecer en la pantalla». Se pasó una mano por la cara con nerviosismo. «No deberías haber leído esto, mamá». «Lo sé», respiré hondo, «pero lo leí. Y duele mucho». Ella permaneció en silencio, y por primera vez ese día me miró sin enfado. Allí había algo nuevo, miedo. «Mamá», su voz se quebró por completo. «No quería que te enteraras así, pero yo lo sabía. Y ahora solo quiero entender». Se apoyó en el lavabo. Le temblaban tanto las manos que casi me levanté para sostenerla. Pero entonces comprendí que ese momento le pertenecía a ella. No podíamos saltarnos el proceso. Necesitábamos superarlo. «Mamá», comenzó con dificultad. Estoy al límite». El llanto llegó de repente. Se cubrió el rostro con las manos y se encorvó como si cargara un peso invisible. «Estoy cansado de fingir que todo está bien. Estoy cansada de ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la profesional perfecta. Yo no puedo soportarlo más». No dije nada. Simplemente escuché. «Siento que siempre estoy decepcionando a alguien. O Julián me evita. Los niños no me hacen caso. El trabajo exige demasiado. Y cuando vienes, mamá», respiró hondo, con dolor. «Cuando vienes, siento que tengo que volver a ser perfecta. Siento que me miras con un listón que no puedo alcanzar». Me atravesó como una flecha. «Hija», dijo en voz baja, «nunca quise esto». «Lo sé», gritó entre sollozos, «pero lo siento. Me he sentido así desde que era pequeña. Porque siempre fuiste demasiado fuerte, mamá. Fuerte siempre. Nunca lloraste. Nunca te quejaste. Nunca fallaste. Pensaba que, para que me amaras, yo tenía que ser igual que tú». Mi mundo se desmoronó lentamente mientras ella hablaba. No tenía ni idea. «Ninguno», continuó, reprimiendo los sollozos. «Y cuando llegas», se secó la cara, «me siento insuficiente. Siento que estoy fracasando como madre, como mujer, como en todo. Y eso me asfixia». Y entonces llegó la frase que nunca olvidaré. «Te grito a ti, mamá, porque eres el único lugar donde puedo derrumbarme sin sentirme abandonada». Y allí, en ese instante, mi dolor se encontró con el suyo, y ambos nos derrumbamos. Me acerqué lentamente. No quería invadir su espacio, pero tampoco quería dejarla sola durante esa confesión que le estaba destrozando el alma. «Valeria», dije con calma, «mírame». Levantó la vista, que estaba empapada de lágrimas. «Hija, me equivoqué. Me equivoqué al ser demasiado fuerte. Me equivoqué al no mostrarte que, mientras soportaba el mundo,
También había días en mi interior en los que simplemente quería derrumbarme. Tenía dificultad para respirar. Su pecho se elevaba y descendía a un ritmo acelerado. Mamá, nunca quise ser cruel contigo. Yo solo. Se llevó la mano al pecho. Es que no sé qué hacer con todo lo que siento. Le toqué suavemente los hombros, y en ese simple gesto, sentí como si volviera a tocar a la niña de 8 años, a la que una vez abracé mientras lloraba por su padre ausente. Valeria, hija, no eres insuficiente. Estás herido, y heridos no saben cómo comportarse. Cerró los ojos y dejó caer más lágrimas. Tengo miedo, mamá, miedo al fracaso. Me temo que los chicos crecerán pensando que no soy lo suficientemente buena. Me temo que Julián ya no me querrá. Miedo a ser como eras entonces, sola, sufriendo. Me dolía el corazón. De una forma que no puedo explicar, porque yo conocía ese miedo. He estado viviendo con él desde que Mauricio se fue. Le sujeté las manos con fuerza. Hija, nadie te enseñó a pedir ayuda. Aprendiste a sobrevivir. Pero ahora necesitas aprender a permitirte ser humano. Ella lloró aún más fuerte. No quise hacerte daño, mamá. Simplemente pierdo el control. Lo sé, pero no puedo ser tu saco de boxeo emocional. Puedo amarte, puedo apoyarte, pero también debes curar tus heridas. Ella asintió lentamente. Lo sé que tengo que hacerlo, pero no sé por dónde empezar. Respiré hondo. Empieza hablando. Comienza así, de la forma en que lo estás haciendo ahora. Empieza por admitir que duele, que pesa. Eso duele. Su expresión cambió. Una mezcla de alivio y vergüenza comenzó a reconfigurarse en su rostro. Y hay una cosa más, dije. Tienes que entender que no soy perfecta, hija. Cometí muchos errores. Cometí errores al intentar hacer lo correcto. Cometí un error. Porque nunca tuve ayuda, nunca tuve a nadie en quien confiar. Me convertiré en piedra. Porque si yo me desmoronara, tú te desmoronarías conmigo. Sus lágrimas corrían por su rostro como si lavaran años de silencio. Entonces, Valeria dijo algo que jamás imaginé que oiría. Mamá, siempre pensé que no me necesitabas, que eras completo por ti mismo, que yo solo estorbaba. Y eso me destruyó, porque era todo lo contrario. Fue exactamente lo contrario. Hija, mi voz tembló. Tú fuiste la razón por la que seguí respirando cuando tu padre se fue. No causaste ningún problema. Me salvaste. Se llevó las manos a la boca sorprendida. Y lloró aún más fuerte, un llanto profundo, infantil, lleno de recuerdos. No lo sabía, mamá. Nunca te lo conté, admití, porque pensé que hablarte de mi dolor sería poner una carga sobre tus hombros. Pero ahora entiendo que el silencio duele más. Nos quedamos abrazados durante largos minutos. Un abrazo lleno de pasado, presente, y una súplica de perdón. Y en ese abrazo sentí que nuestra relación se reorganizaba, como si se hubiera abierto una puerta dentro de ella, y también dentro de mí. Nos quedamos en la cocina durante largos minutos, abrazadas y llorando juntas. Era como si dos versiones de nosotras mismas, la madre que lo cargó todo sola y la hija que sufrió en silencio, por fin hablaran por primera vez en décadas. El momento fue tan íntimo que parecía que hasta el aire contenía la respiración. Pero de repente, oímos pasos que venían del pasillo, y una pequeña figura apareció en la puerta. Era mi nieto mayor. «Mamá, abuela», dijo mirándonos a las dos. «¿Están peleando?» Valeria se secó rápidamente la cara, intentando recuperar la compostura. «No, cariño», dijo suavemente. «Solo estábamos hablando». Pero no parecía convencido. Los niños perciben lo que los adultos intentan ocultar. Se acercó lentamente, me tocó la mano y preguntó, «¿Abuela, te vas?» Me dolía el corazón. Una sensación seca me subió a la garganta. Antes de que pudiera responder, Valeria habló. «Ahora nadie se va. Estamos solucionando algunos detalles». Pero el niño bajó la mirada. Y entonces lo comprendí. Ellos también percibían la tensión en la casa. También se veían afectados por la carga emocional de su madre. Ellos también se perdieron en medio de este huracán silencioso. Le pasé la mano por el pelo. «Aquí estoy, mi amor», respondí suavemente. «Nadie te está abandonando». Sonrió débilmente y regresó a su habitación. En cuanto se marchó, Valeria volvió a derrumbarse, esta vez por la culpa. «Dios mío, mis hijos están viendo todo esto», dijo, cubriéndose el rostro con las manos.
Hija, le dije sujetándola por los brazos, no necesitan una madre perfecta, necesitan una madre de verdad, una madre que siente, que habla, que pide perdón cuando es necesario, y hoy lo estás haciendo. Respiró hondo, como si estuviera asimilando esa verdad por primera vez. Tengo que cambiar, mamá, dijo con voz firme pero temblorosa. Tengo que cambiar por mí, por los chicos y por ti. No quiero ser esa persona que grita, que explota, que hiere a los demás. Y tú no eres ese tipo de persona, respondí. Actúas así porque estás dolido. Cerró los ojos y dejó caer más lágrimas. Lo siento mucho, mamá. Lo siento mucho. Yo también, admití. Valeria dio entonces un paso atrás y me miró fijamente. Algo había cambiado en su mirada. Había verdad, había remordimiento, había necesidad de reparación. Mamá, quiero preguntarte algo, dijo con voz casi infantil. ¿Me puedes ayudar? No como alguien que está al mando, pero ¿cómo puede alguien que me ama? Sonreí, a pesar del dolor que aún palpitaba en mi pecho. Siempre he querido esto, hija. Siempre. No quiero controlarte, solo quiero caminar a tu lado. Ella asintió mordiéndose el labio y se movió. Lo intentaré, lo prometo. Prometo que no te volveré a gritar. Prometo explicarte cuando me sienta mal. Prometo que empezaré a pedir ayuda. Y entonces, como si la casa misma hiciera un anuncio silencioso, oímos que la puerta principal se abría de nuevo. Julián había regresado. ¿Y qué sucedería después? Ese sería el punto de inflexión definitivo. Julián entró por la puerta con una expresión que mezclaba preocupación, cansancio y una especie de alivio amargo, como si hubiera estado esperando que sucediera algo malo, pero finalmente estuviera a punto de afrontarlo. Dejó la mochila en el suelo, cerró la puerta lentamente e inmediatamente percibió la atmósfera de la habitación. Valeria seguía secándose las lágrimas. Estaba sentada a la mesa, intentando mantener la compostura, aunque sentía un crujido en el pecho por dentro. Nos miró a los dos y respiró hondo. ¿Está todo bien?, preguntó con voz baja, casi cautelosa. Valeria no pudo responder. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas otra vez. Luego tomé la palabra. «Julián, ¿podemos hablar un rato?». Él asintió, pero noté que sus hombros se tensaron, como si supiera exactamente de qué se trataba. «¿Qué ha pasado?», insistió. Valeria me miró, buscando mi permiso. Asentí con la cabeza en señal de apoyo. Yo le conté a mamá», comenzó con la voz temblorosa, «sobre todo». Julián cerró los ojos un instante. Todo, lo decía todo. Estaba hablando demasiado. Se acercó lentamente, se sentó frente a nosotros, apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. Durante unos segundos, nadie dijo nada, hasta que rompió el silencio. «Valeria, ¿quieres empezar?». Respiró hondo. Ella vio los mensajes, Julián, los mensajes grupales y nuestras conversaciones también. Su rostro palideció. Por un instante, vi culpa y vergüenza mezcladas en su mirada. Se quedó mirando la mesa, como si reviviera cada palabra que había escrito. Yo tragó saliva con dificultad. No quería que llegara a esto, pero llegó, respondió Valeria con firmeza, aunque estaba llorando. Sentí que no era el momento adecuado para intervenir. Necesitaban escucharse mutuamente. Valeria se volvió hacia él. «Julián, ¿me amas?». La pregunta fue formulada sin rodeos, como una cuchilla. Levantó la vista, sorprendido. «Claro que amo, Valeria. ¿Por qué preguntas eso?». «Porque estás distante», murmuró. «Y yo pensaba que era por mi culpa, que estabas cansado de mí». Julián se pasó las manos por la cara, como si hubiera pasado días y días sin dormir. «Valeria, sí, estoy cansada, pero no de ti. La forma en que vivimos». Respiró hondo, sintiendo el golpe. «Sé que estoy siendo difícil», admitió con tristeza, «pero te has distanciado. Has dejado de intentarlo. Has dejado de hablarme. Incluso cuando me acerco, te cierras». El silencio volvió a reinar. Sentía temblar mis manos debajo de la mesa. Julián finalmente respondió con dolorosa honestidad. «Me aislé porque no sabía de qué otra manera ayudarte. Todo lo que hacía parecía estar mal. Cualquier palabra podría convertirse en una discusión. Te vi tan triste, tan enfadada, tan nerviosa, que temí empeorar las cosas». El rostro de Valeria se contorsionó de dolor. «Pero no puedes abandonarme emocionalmente», dijo con la voz quebrada. «Eso duele aún más. Ya me siento bastante abandonada, desde que era pequeña,
y de repente se volvió hacia mí. Sentí el impacto incluso antes de que se pronunciaran las palabras. Yo también me sentí abandonada por ti, mamá. Se me rompió el corazón, aunque por sus mensajes sabía que albergaba esos sentimientos. Oírlo de su propia boca fue como revivir una vieja herida, una herida cuya existencia desconocía. Pero respiré hondo y lo oí. Cuando era pequeña, eras demasiado fuerte. Nunca lloraste, nunca hablaste de cómo te sentías. Pensé que, si sentía demasiado, pensarías que era débil. Cerré los ojos un segundo. Ella continuó. Tenía miedo de decepcionarte. Me quedaba callada cuando me dolía, porque siempre parecías tan ocupado con la vida, con el trabajo, con sobrevivir. Hija, traté de decir, pero ella levantó la mano. Mamá, sé que hiciste lo mejor que pudiste, pero mi corazón seguía siendo el de un niño, y los niños interpretan las cosas de manera diferente. Eso me destrozó por dentro. La fuerza que creía que me protegía se había convertido en un muro. Valeria volvió a mirar a su marido, y ahora regresa ese miedo. Siento que les estoy fallando, a ustedes, a los chicos, a mí misma. Y cuando llega mamá, todo se vuelve aún más grande, porque me recuerda a la niña que solía ser, esa niña que pensaba que solo merecía amor si era perfecta. No pude contener las lágrimas. Julián le tocó la mano, quizás por primera vez en semanas. Valeria, ambos cometimos errores. Ahorraste demasiado. Y yo estaba demasiado callada. Pero eso no significa que haya terminado. Significa que tenemos que volver a reunirnos. Ella sollozó. Y entonces, por primera vez, los vi a los dos como no los había visto en años. No como un matrimonio que intenta sobrevivir, pero como dos personas que intentan reencontrarse en medio del caos emocional que crearon sin saberlo. Respiré hondo y lo comprendí. Este momento no se trataba de mí, se trataba de ellos, pero yo tenía algo que decir. Hija, le dije dulcemente, no tienes que elegir entre ser la madre, la esposa y la hija perfectas. La perfección no existe. Hay algo de cierto en ello. Existe amor y existe una cura. Me miró con los ojos llorosos. Pero duele. Mamá, duele muchísimo. Lo sé, respondí. Quien ama, sufre. Pero solo quienes aman, sanan. Y allí, en aquella mesa, entre lágrimas, silencios y verdades que finalmente salieron a la luz, algo empezó a cambiar dentro de esta familia. Algo comenzó a respirar y algo comenzó a sanar. Los minutos siguientes transcurrieron en un profundo silencio, pero no era el pesado silencio de antes. Fue un silencio necesario, un silencio que parecía decir, ahora que se han visto a sí mismos, pueden comenzar a reconstruir. Valeria respiró hondo y se secó la cara. Mamá, murmuró, necesito pedirte perdón. Negué con la cabeza. Hija, no necesitas... Sí, necesito hacerlo. Te traté como si fueras culpable de todo lo que sentía. Te grité. Fui injusto. Te humillé. Y eso me duele más a mí que a ti. Me acerqué a ella y le toqué la mano. Lo que hiciste estuvo mal, pero es comprensible, porque no te sentías bien. Y quienes sufren hacen daño a otros. Te hice daño, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, pero él también resultó herido. Y ahora lo estoy viendo por primera vez de verdad. Se pasó las manos por el pelo con nerviosismo. Yo ya no sé quién soy, mamá. Me siento perdido, exhausto, confundido. Es como si hubiera una habitación oscura dentro de mí, llena de cosas que he evitado durante años. Le estreché la mano con firmeza. Entonces encendamos la luz de esta habitación, hija, pero lentamente, sin requisitos. No es perfecto, sin culpa. Respiró hondo, absorbiendo esas palabras como quien toma aire después de haber estado sumergido durante mucho tiempo. Quiero intentarlo, mamá. En verdad, quiero ser una mejor madre, una mejor esposa y una mejor hija también. Sonreí con tristeza. No necesitas ser mejor para mí. Simplemente tiene que ser auténtico. Cerró los ojos y dejó que una lágrima rodara por su mejilla. Tenía tanto miedo, mamá. Tengo mucho miedo de que veas que soy débil. Valeria, le toqué la cara. No, eres débil, estás cansado, y el cansancio no es debilidad. Es señal de que te esforzaste demasiado, durante demasiado tiempo y solo durante demasiado tiempo. Julián se acercó. También debo disculparme, dijo, por guardar silencio, por dejar que cargaras con todo el peso. Valeria lo miró, conmovida.
Pensé que ya no querías estar conmigo. Él le sostuvo el rostro entre las manos. Quiero hacerlo, Valeria, pero no quiero seguir así. Necesitamos ayuda. Ambos, todos nosotros. Ella asintió lentamente. Tal vez, ¿terapia?, sugirió, abriendo por primera vez esa posibilidad. Eso es lo que más deseo, respondió. Y en ese momento, por primera vez en meses, quizá años, vi amor entre ellos dos. No se trata del amor romántico del comienzo de un matrimonio, pero es un amor maduro, un amor que elige permanecer incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Valeria se volvió entonces hacia mí. Mamá, necesito preguntarte algo, una cosa importante. Respiré hondo. Dime, hija, cuando vengas aquí, quiero que vengas como apoyo, no como un salvador, no como mentor, no como inspector. Yo solo quiero a mi madre. Esa frase me destrozó por completo. Contuve las lágrimas y respondí, de acuerdo, hija, puedo ser simplemente tu madre. Sonrió, por primera vez ese día, una sonrisa tímida, cansada, pero sincera. Y también quiero ser simplemente tu hija, mamá. No es la hija perfecta, no la hija fuerte, solo tu hija. La abracé con fuerza. Así que somos dos chicas, que empezamos de cero. Y lloró apoyada en mi hombro. Y yo también lloré, porque tal vez, por primera vez, por fin nos encontrábamos. Esa noche, después de que los niños se durmieran y la casa finalmente estuviera en silencio, Valeria regresó de su habitación y trajo una pequeña caja blanca decorada con una cinta lila. Ella lo colocó sobre mi mano. Mamá, esto ha estado guardado durante semanas. Iba a dártelo, antes de que todo esto sucediera. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es? Respiró hondo. Una carta. Lo escribí cuando sentía que iba a explotar, pero no tuve el valor de dártelo. Abrí la caja lentamente. Dentro había un sobre con mi nombre escrito con su letra. La misma letra que vi por primera vez cuando Valeria escribió su nombre en su cuaderno de primer grado. Se me llenaron los ojos de lágrimas incluso antes de empezar a leer. Me senté en el sofá, abrí cuidadosamente la carta y comencé a leerla en voz baja, mientras ella se sentaba a mi lado. Madre, tengo miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser una mala madre. Me temo que mis hijos crecerán lejos de mí. Temo perder a Julián. Miedo a repetir su historia y la mía. Inspiré profundamente, sintiendo un nudo en la garganta. Continué. Quería pedirte ayuda, pero me da miedo decepcionarte. Me temo que verás mis defectos y pensarás que lo he arruinado todo. Por lo tanto, cuando vengas, yo me protejo. Y cuando me protejo, yo ataco. Cerré los ojos. Valeria apoyó la cabeza en mi hombro. Continué leyendo. Te quiero, mamá. Y porque amaba tanto, a veces te lastimo. Porque eres el único lugar donde sé que puedo derrumbarme, sin ser abandonado. En ese momento, lloré. Lloré como no había llorado desde que la vida me arrebató el suelo bajo los pies. Hija, susurré, ¿por qué guardaste esto? Ella también lloró, porque tenía miedo de lo que pudieras pensar. Tenía miedo de que pensaras que era una desagradecida, o débil, o demasiado imperfecta para ser su hija. Sostuve su rostro entre mis manos. Valeria, la perfección no existe. Existe amor, y el amor perdona, el amor cura, el amor da la bienvenida. Se arrojó a mis brazos. Mamá, ya no quiero huir, quiero mejorar. Para mí, para ti, para los chicos, para gente. Besé su cabello. Y quiero ser tu madre de la manera que necesitas que sea, no de la forma en que aprendí a través del dolor. Nos quedamos así, abrazados, durante muchos minutos, hasta que ella susurró, gracias por no rendirte conmigo, mamá. Sonreí entre lágrimas. Hija, nunca me rendiré, pero ahora lo entiendo. No debería cargarte, debo caminar a tu lado. Ella también sonrió, con el rostro aún húmedo, y en ese momento vi a mi hija, no la madre, no la esposa, no la mujer sobrecargada, pero la niña que un día me agarró del dedo, suplicándome que no la dejara atrás. La abracé con fuerza, y allí, en ese abrazo lleno de historia, dolor y esperanza, nuestra relación ha vuelto a empezar. A veces, se necesita un dolor profundo para revelar verdades que han estado ocultas durante años. Las madres y las hijas no se distancian por falta de amor, se distancian por miedo, por expectativas, debido a traumas de los que nunca se habló.
Pero cuando finalmente se miran el uno al otro, cuando se quitan las máscaras de fuerza y perfección, el amor puede volver a empezar. Y volver a empezar, a veces, es el mayor milagro de la vida. Si esta historia te conmovió, comenta abajo. ¿Te identificaste con la madre o con la hija? ¿Qué parte te afectó más? Tu historia puede ayudar a otra mujer a no sentirse sola. Y si quieres leer relatos más profundos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí nunca estás solo.